La lluvia golpeaba implacablemente el asfalto de la calle San Martín, mientras Esperanza Morales, de apenas 11 años, se refugiaba bajo el toldo desgarrado de una panadería cerrada. Sus pequeñas manos temblorosas sostenían un teléfono celular que había encontrado en un charco, su pantalla agrietada, pero aún funcional. El aparato parpadeaba con una batería casi agotada, y ella sabía que tenía una sola oportunidad antes de que se apagara para siempre. Durante los últimos 6 meses, desde que perdió a su abuela Elena, las calles de Buenos Aires se habían convertido en su hogar, y cada día era una batalla por sobrevivir. El viento helado de julio se colaba por los agujeros de su suéter, gastado, y sus zapatillas rotas apenas la protegían del frío concreto. Esperanza había aprendido a ser invisible en la gran ciudad, a moverse entre las sombras sin molestar a nadie, pero esta vez era diferente. El teléfono representaba una oportunidad que no podía desperdiciar. Con dedos entumecidos por el frío, desbloqueó la pantalla y navegó hasta la lista de contactos. Sus ojos se detuvieron en uno marcado como «Is, papá», las letras brillando como una promesa en la oscuridad. «¿Será correcto llamar?», murmuró para sí misma recordando las palabras de su abuela Elena. «Mija, cuando estés perdida, siempre hay alguien esperando ayudarte. Solo tienes que tener el valor de pedir ayuda». La niña había aprendido a leer en las calles, juntando periódicos desechados y observando los carteles, pero nunca había visto las siglas IC antes. Sin embargo, la palabra emergencia resonaba en su mente, y si algo era cierto, era que su situación definitivamente calificaba como una emergencia. La panadería a sus espaldas despedía un aroma a pan recién horneado que hacía rugir su estómago. ¡Vacío! Hacía 2 días que no comía algo decente, sobreviviendo apenas con las sobras que encontraba en los contenedores de basura del mercado. Su pelo castaño, una vez brillante como el de su abuela, ahora colgaba opaco y enredado alrededor de su rostro demacrado. A pesar de todo, sus ojos marrones conservaban una chispa de determinación que se negaba a extinguirse. Esperanza recordó la última conversación con su abuela Elena antes de que la enfermedad se la llevara. «Promete que nunca perderás la esperanza, mija. Tu nombre no es casualidad, es tu destino». Esas palabras se habían convertido en su mantra durante las noches más frías y los días más difíciles. Ahora, sosteniendo este teléfono como si fuera un tesoro, sintió que quizás su abuela le había enviado esta oportunidad desde donde estuviera. El ruido del tráfico nocturno se mezclaba con el repiqueteo constante de la lluvia, creando una sinfonía urbana que se había vuelto familiar para sus oídos. Los pocos transeúntes que pasaban la evitaban cuidadosamente, desviando la mirada como si la pobreza fuera contagiosa. Esperanza ya se había acostumbrado a esa invisibilidad forzada, pero esta noche se sentía diferente. Esta noche tenía un propósito. Con una respiración profunda que empañó el aire frío, Esperanza presionó el botón de llamada. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Su corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara por encima del ruido de la lluvia. «Por favor», susurró al cielo gris, «que alguien conteste, que alguien me escuche». El cuarto timbre resonó en el aire húmedo de la noche porteña, y por un momento terrible, Esperanza pensó que nadie respondería. Entonces, justo cuando estaba a punto de colgar, una voz profunda y cálida atravesó la distancia. «Hola, ¿quién habla?». La pregunta flotó en el aire como una cuerda de salvamento, y Esperanza se aferró a ella con toda su alma, sin saber que esa simple llamada estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La voz al otro lado de la línea pertenecía a Santiago Mendoza, aunque Esperanza no lo sabía aún. A sus 52 años, Santiago había construido un imperio empresarial desde cero,
Pero esa noche estaba en su oficina del piso 32, contemplando las luces de Buenos Aires a través de los ventanales, mientras terminaba unos documentos importantes. La llamada lo tomó completamente desprevenido, especialmente porque el número que aparecía en su pantalla era el de su hija Valentina, quien debería estar durmiendo en su internado suizo. «Hola, soy Esperanza», dijo. La niña con una voz temblorosa pero decidida. «Encontré este teléfono y no sé qué hacer. Dice que usted es el contacto de emergencia». Santiago frunció el ceño confundido. La voz era definitivamente de una niña, pero no de su Valentina. Además, había algo en el tono, una fragilidad mezclada con desesperación, que hizo que se irguiera en su silla de cuero italiano. «¿Esperanza? No conozco ninguna Esperanza. ¿Dónde encontraste el teléfono?», preguntó Santiago, su mente empresarial ya trabajando para resolver el misterio. «En la calle San Martín, cerca de la panadería La Esperanza», respondió la niña sin darse cuenta de la ironía del nombre. «Está lloviendo mucho y no tengo a dónde ir. El teléfono se está quedando sin batería». Santiago se levantó de su escritorio caminando hacia la ventana. Desde su oficina podía ver las calles mojadas de la ciudad, pero no podía imaginar a una niña sola en esa tormenta. «¿Dónde están tus padres, pequeña?», preguntó con una gentileza que sorprendió incluso a él mismo. No era conocido por ser particularmente cariñoso. El mundo de los negocios lo había endurecido, pero algo en la voz de esta niña tocaba una parte de su corazón que había mantenido cerrada durante años. «No tengo padres», respondió Esperanza. «Simplemente. Mi abuela Elena murió hace 6 meses y desde entonces vivo en la calle. No quería molestar a nadie, pero tengo mucho frío y hambre y pensé que tal vez...». Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso rápidamente. Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su propia hija Valentina tenía la misma edad que esta niña, pero mientras su hija dormía en sábanas de seda en uno de los internados más exclusivos de Europa, esta pequeña luchaba por sobrevivir en las calles. «Escúchame, Esperanza», dijo Santiago, tomando una decisión que cambiaría ambas vidas. «Quédate donde estás. Voy a enviarte ayuda. ¿De acuerdo?». Pero antes de que pudiera continuar, la línea se cortó. La batería del teléfono, finalmente, se había agotado, dejando a ambos en un silencio angustiante. Santiago se quedó mirando su propio teléfono, sintiendo una urgencia que no había experimentado en años. Sin pensarlo 2 veces, llamó a su chofer personal, Marcos. «Marcos, necesito que vayas inmediatamente a la calle San Martín, cerca de la panadería La Esperanza. Hay una niña allí, se llama Esperanza, está sola bajo la lluvia. Tráela aquí, al edificio», ordenó Santiago, sorprendiéndose a sí mismo por la determinación en su voz. Marcos, que había trabajado para la familia Mendoza durante 15 años, nunca había escuchado a su jefe hablar con tanta urgencia sobre algo que no fuera trabajo. Mientras esperaba, Santiago no podía quitarse de la mente la imagen de esa niña sola en la lluvia. Se dirigió a su bar personal y se sirvió un whisky, pero no lo probó. En lugar de eso, se encontró recordando su propia infancia en los barrios humildes de La Boca antes de que su inteligencia y determinación lo sacaran de la pobreza. Había olvidado esa sensación de vulnerabilidad, esa desesperación silenciosa que solo conocen aquellos que no tienen nada. Su oficina, decorada con arte contemporáneo y muebles de diseñador, de repente le pareció obscenamente opulenta. El contraste entre su mundo y el de esa niña era tan marcado que se sintió avergonzado. Santiago había donado millones a organizaciones benéficas a lo largo de los años, pero siempre de manera impersonal, como una obligación social. Esta vez era diferente. Esta vez tenía un rostro, una voz,
Un nombre. Esperanza. 20 minutos. Después, Marcos llamó desde el vestíbulo. «Señor Mendoza, encontré a la niña. Está en condiciones muy precarias. ¿Está seguro de que quiere que la suba?» Santiago no dudó ni un segundo. «Sí, Marcos, tráela inmediatamente». Mientras esperaba el ascensor, Santiago se preguntó qué pensaría su hija Valentina sobre todo esto cuando se enterara. Pero algo le decía que esta decisión, tomada en un impulso de compasión, sería una de las más importantes de su vida. Lash. Ascensor se detuvo en el piso 32, con un suave ding, y las puertas se abrieron para revelar a Marcos acompañado de la figura más pequeña y frágil que Santiago había visto jamás. Esperanza estaba empapada, temblando, pero sus ojos marrones brillaban con una mezcla de miedo y esperanza que hizo que Santiago sintiera un nudo en la garganta. La pregunta que flotaba en el aire entre ellos era simple pero cargada de posibilidades infinitas. ¿Qué sucedería ahora? Esperanza miró a su alrededor con ojos muy abiertos mientras entraba a la oficina más lujosa que había visto en su vida. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de Buenos Aires que le quitó el aliento, y los muebles brillaban bajo la luz cálida de las lámparas de diseño. Se sintió terriblemente fuera de lugar con su ropa empapada y sus zapatillas rotas, dejando pequeños charcos en el piso de mármol italiano. Santiago la observaba con una mezcla de compasión y curiosidad, tratando de procesar la realidad de tener a esta niña de la calle en su santuario corporativo. «No se preocupe, señor», murmuró Esperanza, notando cómo el agua goteaba de su cabello. «No voy a ensuciar mucho. Solo necesitaba que alguien me escuchara». Su voz era tan pequeña que Santiago tuvo que inclinarse para escucharla, pero la dignidad con la que hablaba, a pesar de su evidente vulnerabilidad, lo impresionó profundamente. Era como si hubiera encontrado a una versión más joven y femenina de sí mismo, alguien que se negaba a ser vencida por las circunstancias. Santiago se acercó lentamente, como si temiera asustar a un animal herido. «No te preocupes por el piso, Esperanza. Lo que importa es que estés a salvo». Se quitó su chaqueta de cashmere y la envolvió alrededor de los hombros temblorosos de la niña. «Marcos, por favor, llama al doctor Herrera. Dile que es urgente y que venga inmediatamente al edificio», ordenó, su voz empresarial contrastando con la gentileza de sus acciones. «No necesito un doctor», protestó Esperanza débilmente, pero su cuerpo la traicionó con un escalofrío violento. «Solo estoy un poco mojada». Santiago sonrió tristemente, reconociendo el orgullo que él mismo había tenido que tragar tantas veces en su juventud. «Es solo por precaución. Mientras tanto, ¿tienes hambre?» La pregunta fue respondida por un rugido audible del estómago de la niña, que se sonrojó profundamente. En los siguientes minutos, Santiago transformó su oficina en un refugio temporal. Pidió comida del restaurante 5 estrellas del edificio. Encontró ropa seca en su armario personal, una camisa que le quedaba como un vestido a Esperanza, y encendió la chimenea eléctrica que raramente usaba. Mientras esperaban la cena, se sentaron en los sillones de cuero frente al fuego un millonario y una niña sin hogar, unidos por una llamada telefónica fortuita. «¿Por qué me está ayudando?», preguntó Esperanza de repente, sus ojos clavados en Santiago con una intensidad que lo desconcertó. «No me conoce. Podría ser una ladrona o algo peor». Santiago se rió, pero no con burla, sino con una calidez genuina que no había sentido en años. «¿Sabes qué, Esperanza? Yo también fui como tú una vez, muy, muy joven, sin nada más que esperanza y determinación». La conversación que siguió reveló capas de ambas personalidades que ninguno había esperado mostrar. Santiago habló de su infancia en La Boca, de cómo su madre trabajaba 3 empleos para mantenerlos a flote,
de las noches que pasaba estudiando bajo la luz de las farolas porque no tenían electricidad. Esperanza, por su parte, compartió historias de su abuela Elena, de cómo le enseñó a leer usando los grafitis de las paredes y los carteles de las tiendas, de los cuentos que inventaba para hacer menos duras las noches frías. Mi abuela siempre decía que los ángeles vienen disfrazados de personas comunes, murmuró Esperanza, mirando a Santiago con una sabiduría que parecía demasiado madura para su edad. Creo que usted debe ser uno de esos ángeles. Santiago sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, una barrera que había construido cuidadosamente durante décadas de ruthless business practices y decisiones difíciles. El doctor Herrera llegó una hora después, un hombre mayor y gentil que había sido el médico de la familia Mendoza durante años. Después de examinar a Esperanza, le aseguró a Santiago que la niña estaba básicamente sana, solo desnutrida y agotada. Necesita comida regular, descanso y cuidado médico básico, informó discretamente. Pero físicamente es una niña fuerte. Su espíritu también parece inquebrantable. Mientras el doctor preparaba algunas vitaminas y medicamentos, Santiago tomó una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. «Esperanza», dijo, arrodillándose frente a ella para estar a su altura. «Sé que acabamos de conocernos, pero me gustaría ofrecerte algo. No tienes que aceptar si no quieres, pero ¿te gustaría quedarte conmigo? No para siempre si no quieres, pero hasta que encontremos una solución mejor para ti». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en meses, sintió algo que había olvidado que existía, la sensación de ser querida. «¿De verdad?», susurró. «¿No soy una molestia?». Santiago negó con la cabeza, sintiendo sus propios ojos humedecerse. «Creo que tú vas a ser la que me ayude a mí, pequeña». Esa noche, Esperanza durmió en la habitación de invitados del penthouse de Santiago, en una cama más grande y cómoda de lo que había imaginado que existía. Santiago, por el contrario, no pudo dormir. Se quedó despierto toda la noche, mirando las luces de la ciudad y repensando cada decisión que había tomado en su vida. Por primera vez en años, se sintió como si estuviera haciendo algo genuinamente importante, algo que importaba más allá de los números en una cuenta bancaria. La mañana siguiente, Santiago canceló todas sus reuniones, algo completamente fuera de carácter para él. En lugar de eso, llevó a Esperanza de compras, una experiencia que resultó ser reveladora para ambos. Esperanza se maravillaba con cada pequeño lujo: un cepillo de dientes nuevo, ropa que realmente le quedaba, zapatos sin agujeros, mientras Santiago redescubría la alegría simple de hacer feliz a alguien más. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando estaban almorzando en un restaurante elegante del centro. Santiago recibió una llamada de su asistente personal, Patricia. «Señor Mendoza», dijo con voz tensa, «acabo de recibir una llamada muy extraña del internado de Valentina. Dicen que no pueden encontrar su teléfono celular en ninguna parte. Al parecer, lo perdió durante una excursión a la ciudad la semana pasada». El tenedor se deslizó de las manos de Santiago, cayendo sobre el plato con un ruido metálico que resonó como un gong en su mente. La realización lo golpeó como un rayo. El teléfono que Esperanza había encontrado era el de su propia hija. El restaurante de 5 estrellas donde almorzaban de repente pareció girar alrededor de Santiago. Las voces de los otros comensales se convirtieron en un murmullo distante mientras procesaba la imposible coincidencia que había unido sus vidas. Esperanza, que estaba saboreando cuidadosamente su primer plato de pasta con salsa de tomate casera en meses, notó inmediatamente el cambio en su rostro. «Señor Santiago, ¿se encuentra bien?», preguntó con genuina preocupación, dejando su tenedor a un lado. «Se ve como si hubiera visto un fantasma».
Sus palabras fueron más proféticas de lo que imaginaba. Santiago la miró con una mezcla de asombro y algo que parecía comprensión divina. El destino, el karma, la providencia, como quisiera llamarlo, había orquestado este encuentro con una precisión que desafiaba toda lógica. Esperanza, dijo Santiago lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Necesito contarte algo sobre el teléfono que encontraste. Pero antes, quiero que sepas que esto no cambia nada entre nosotros, ¿de acuerdo? La niña asintió, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro. Santiago respiró profundamente. El teléfono que encontraste pertenece a mi hija Valentina. Tiene tu misma edad y estudia en un internado en Suiza. El impacto de la revelación fue inmediato. Esperanza se quedó inmóvil, sus ojos marrones, abriéndose enormemente mientras asimilaba la información. ¿Su hija?, murmuró. Entonces, ¿fue como si ella me hubiera enviado a usted? Santiago asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Es exactamente así como lo veo yo también. La conversación que siguió fue una de las más profundas que Santiago había tenido en su vida adulta. Esperanza, con su sabiduría callejera y su corazón puro, comenzó a hacer preguntas que él nunca se había planteado. ¿Por qué su hija está tan lejos?, preguntó inocentemente. ¿No la extraña? Yo daría cualquier cosa por tener un papá que me cuidara. Sus palabras fueron como flechas directas al corazón de Santiago, quien se dio cuenta de que, en su afán por darle a Valentina lo mejor, la había alejado de lo que realmente importaba: el amor y la presencia familiar. Santiago explicó con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo cómo había enviado a Valentina al internado después de la muerte de su esposa 3 años atrás. Pensé que sería mejor para ella, admitió. Yo trabajo demasiado, viajo constantemente, y ella tendría mejores oportunidades educativas allá. Pero ahora... Su voz se desvaneció mientras miraba a Esperanza. Esta niña que había enfrentado pérdidas devastadoras, pero que irradiaba una calidez que su propia hija parecía haber perdido en las llamadas semanales cada vez más frías y formales. Mi abuela Elena siempre decía que las oportunidades no valen nada si no hay amor para disfrutarlas, dijo Esperanza suavemente. Quizás su hija necesita a su papá más que todas esas oportunidades. La simplicidad y verdad de su observación dejó a Santiago sin palabras. Aquí estaba una niña que había perdido todo, enseñándole sobre lo que realmente importaba en la vida. Esa tarde, Santiago tomó otra decisión que cambiaría el curso de su vida. Llamó al internado de Valentina y les informó que su hija regresaría a Argentina inmediatamente. Ha habido un cambio en nuestras circunstancias familiares, les dijo, mirando a Esperanza, que estaba explorando curiosamente los libros en su biblioteca personal. Mi hija necesita estar en casa. Los próximos días fueron un torbellino de preparativos y emociones. Santiago contrató a un tutor privado. Transformó una de las habitaciones de su penthouse en un estudio apropiado para 2 niñas. Y comenzó a hacer cambios fundamentales en su rutina de trabajo. Por primera vez en años, delegó responsabilidades importantes a sus ejecutivos de confianza, descubriendo que su imperio no se derrumbaría si él no controlaba cada detalle personalmente. Esperanza, mientras tanto, florecía como una flor después de la lluvia, con comida regular, atención médica y, más importante, amor genuino. Su verdadera personalidad comenzó a emerger. Era brillante, curiosa, naturalmente empática, y poseía un sentido del humor que hacía reír a Santiago de maneras que había olvidado que eran posibles. Ella leía vorazmente todos los libros que él le proporcionaba, absorbiendo conocimiento como una esponja seca absorbe agua.
Pero Santiago sabía que el verdadero desafío llegaría cuando Valentina regresara a casa. No tenía idea de cómo reaccionaría su hija al descubrir que había adoptado efectivamente a una niña de la calle, especialmente una que había encontrado su teléfono perdido. Las llamadas telefónicas con Valentina durante esa semana habían sido tensas. Ella no entendía por qué tenía que dejar el internado tan repentinamente, y Santiago no se había atrevido a explicarle completamente la situación. La noche antes del regreso de Valentina, Santiago y Esperanza tuvieron una conversación seria. ¿Y si ella no me acepta?, preguntó Esperanza, una vulnerabilidad familiar asomando en su voz. ¿Y si piensa que estoy tratando de tomar su lugar? Santiago se acercó y la abrazó, algo que había comenzado a hacer naturalmente durante esa semana. Nadie puede tomar el lugar de nadie, pequeña. El corazón no funciona así, pero te prometo esto, sin importar lo que pase, tú tienes un hogar aquí conmigo. La llegada de Valentina al día siguiente fue exactamente tan dramática como Santiago había temido, pero no por las razones que había esperado. Su hija, una hermosa adolescente de 11 años, con el cabello rubio de su madre y los ojos verdes de la familia de Santiago, entró al penthouse como una tormenta. ¡Papá!, gritó, corriendo hacia él con una emoción que no había mostrado en años. Te extrañé tanto. ¿Por qué no me dijiste que podía volver a casa? El reencuentro padre-hija fue emotivo y sanador, pero la verdadera prueba llegó cuando Valentina notó a Esperanza, que se había escondido discretamente en la cocina. ¿Quién es ella?, preguntó Valentina, no con hostilidad, sino con curiosidad genuina. Santiago respiró profundamente, preparándose para el momento que había estado temiendo y anticipando a la vez. La respuesta que diera determinaría no solo el futuro de Esperanza, sino el de toda su familia recompuesta. El momento de la verdad había llegado. Santiago se arrodilló entre sus dos hijas, porque así había comenzado a pensar en ellas, y las miró a ambas con una intensidad que transmitía la importancia del momento. Valentina, comenzó, tomando la mano de su hija biológica, quiero contarte una historia sobre el teléfono que perdiste en Suiza y sobre cómo ese teléfono cambió nuestras vidas para siempre. La historia que Santiago relató fue épica en su simplicidad. Habló de una noche lluviosa, de una niña valiente que encontró un teléfono y tuvo el coraje de pedir ayuda, de cómo esa llamada lo había despertado de un sueño de soledad autoimpuesta. Valentina escuchó con los ojos muy abiertos, ocasionalmente mirando a Esperanza con una curiosidad creciente. Cuando Santiago terminó, el silencio llenó el elegante living del penthouse. «¿Entonces mi teléfono perdido te llevó hasta papá?», preguntó Valentina directamente a Esperanza, quien asintió tímidamente. «Y ahora papá dice que puedo quedarme en casa porque tú le enseñaste que los niños necesitan a sus padres cerca». Otra asentida. Valentina procesó esta información con la seria consideración de alguien que había madurado demasiado rápido en los internados europeos. Luego, para sorpresa de ambos adultos, Valentina sonrió. No una sonrisa educada o forzada, sino una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «¿Sabes qué, Esperanza? Creo que eres la mejor cosa que le ha pasado a mi teléfono perdido». Se acercó a la niña más pequeña y le extendió la mano. «Soy Valentina, y aparentemente ahora somos hermanas». El abrazo que siguió fue tentativo al principio, pero pronto se convirtió en algo genuino y cálido. Santiago observó con lágrimas en los ojos mientras sus dos hijas se conocían, sintiendo como si fuera testigo de un milagro. Pero la verdadera magia comenzó en los días siguientes, cuando las niñas empezaron a conocerse realmente. Valentina había regresado de Europa con una sofisticación prematura, hablando 3 idiomas y versada en arte clásico y literatura, pero había perdido algo esencial en el proceso: la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples.
Esperanza, por el contrario, se maravillaba con cada pequeño lujo, pero mantenía una sabiduría práctica y una gratitud que habían sido forjadas por la adversidad. Se necesitaban mutuamente de maneras que ninguna de ellas había anticipado. Fue Esperanza quien enseñó a Valentina a encontrar diversión en los juegos simples, a apreciar una comida casera, a reírse hasta que le doliera el estómago. Fue Valentina quien ayudó a Esperanza con matemáticas avanzadas, quien le enseñó francés básico, quien compartió sus libros favoritos y sus sueños de viajar por el mundo. Santiago las observaba interactuar con una mezcla de asombro y gratitud, dándose cuenta de que cada una estaba sanando heridas en la otra que él ni siquiera sabía que existían. Pero el momento más profundo llegó 3 semanas después del regreso de Valentina, durante una cena familiar routine que se había convertido en sagrada para los tres. Esperanza, que había estado callada durante la mayor parte de la comida, de repente levantó la mirada de su plato. «Señor Santiago», dijo formalmente, a pesar de sus repetidas insistencias de que lo llamara papá, «necesito decirle algo importante». Santiago dejó su tenedor, prestando toda su atención. «Dime, pequeña». Esperanza respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje para algo monumental. «He estado pensando mucho sobre mi abuela Elena y sobre lo que diría sobre todo esto, y creo que ella sabía que esto iba a pasar». Tanto Santiago como Valentina la miraron con curiosidad. «¿Qué quieres decir?», preguntó Valentina suavemente. «Mi abuela siempre me decía que cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero que tenemos que tener el valor de caminar a través de ella», explicó Esperanza, sus ojos brillando con una emoción profunda. «La noche que murió, me tomó de la mano y me dijo algo que no entendí hasta ahora. Me dijo: «Mija, tu historia no termina conmigo. Hay una familia esperándote, una familia que te necesita tanto como tú los necesitas a ellos. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para encontrarlos». El silencio que siguió fue profundo y cargado de emoción. Santiago sintió como si el universo hubiera conspirado para traer a esta extraordinaria niña a sus vidas, no solo para salvarla a ella, sino para salvarlos a todos ellos. «¿Y qué piensas ahora?», preguntó con voz ronca. Esperanza miró alrededor de la mesa. A Santiago con su traje de negocios aflojado, a Valentina con salsa de tomate en la mejilla, al hogar cálido y acogedor que habían creado juntos en las últimas semanas. «Pienso que mi abuela tenía razón», dijo simplemente. «Pienso que ya no soy Esperanza Morales, la niña sin casa. Ahora soy Esperanza Mendoza, la niña que encontró su familia gracias a un teléfono perdido en la lluvia». Las lágrimas que corrieron por las mejillas de Santiago esa noche fueron las primeras lágrimas de alegría pura que había derramado desde la muerte de su esposa. Y mientras abrazaba a sus 2 hijas, una por sangre y otra por elección, pero ambas completamente suyas, se dio cuenta de que a veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas de pérdida, y que a veces tenemos que perder algo para encontrar todo lo que realmente necesitábamos.